Buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar lo referido al binomio enseñanza-aprendizaje desde la mirada de Domingo Contreras. Abordar este tema es de suma importancia en el marco de nuestra cátedra, que es didáctica general, debido a que en base al mismo se estructura el proceso que da cuenta de la generación de sentidos en el marco de una determinada institución, que influye en algún aspecto en los modos de enseñar y en los modos de aprender que surgen en determinados contextos. Específicamente, la explicación a continuación expresa esta relación directa con el texto de Domingo Contreras, que ustedes lo tienen disponible en el cuadernillo número 1, y este texto se denomina el binomio enseñanza-aprendizaje. Este texto fue publicado por Domingo Contreras en el año 1990. Nosotros vamos a tomar de su libro, cuya denominación es Enseñanza, Currículum y Profesorado, el capítulo número 1, que se denomina La didáctica y los procesos de enseñanza-aprendizaje, específicamente el apartado binomio enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y en función de esto vamos a reflexionar juntos, desde la propuesta de este autor, cómo se podría considerar la conjunción de estas dos categorías que, pensada de manera abstracta, parecen considerarse como simples conceptos, pero que puestos en operación en la cotidianidad del proceso de toda generación de sentidos, adquiere otra significación distinta. ¿Por qué? Porque llevar a la práctica o reflexionar desde la práctica estos conceptos implica pensar en los actores sociales que se hayan vinculados y atravesados por estos conceptos. Específicamente, hablamos de dos actores fundamentales para llevar adelante toda instancia de enseñanza-aprendizaje, es decir, aquel que enseña y aquel que aprende, que, como ustedes recordarán, de los sucesivos abordajes y procesos interpretativos que venimos haciendo desde la cátedra Pedagogía, pensar en que el que enseña y el que aprende son sujetos sociales estáticos que siempre están en situaciones explícitas. Desde algún punto de vista, esto no sería apropiado pensarlo, porque constantemente todos aprendemos y todos enseñamos, ¿sí? Bien, hecha esta salvedad, me interesaría comenzar con el abordaje de este tema, ¿sí? Y comenzar a desandarlo desde esta propuesta de Contreras. En primera instancia, este autor va a plantear que hay exacerbada bibliografía especializada que intenta dar respuesta, ¿sí? Respecto de la noción de enseñanza. Entonces, hay un cúmulo de investigaciones que de alguna u otra manera buscan decir a qué nos referimos cuando enunciamos esta categoría. En función de esto, este autor encuentra que casi en líneas generales, y aparece esto como una regularidad, la enseñanza siempre es conceptualizada en referencia o como sinónimo a situaciones o fenómenos, ¿sí? Que son fenómenos que involucran al aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de enseñanza, inmediatamente se habla de situaciones, fenómenos o procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, necesariamente requiere la presencia de otro componente para, al parecer, terminar de configurar su sentido y su significación en el contexto educacional. En este sentido, este autor, ¿qué va a plantear? ¿Sí? Que estas definiciones dan cuenta, por un lado, de que existe una relación altamente estrecha entre enseñar y aprender. Y desde un punto de vista nosotros interpretativo, podemos decir que es así, que existe una vinculación entre el acto de enseñar y el acto de aprender en algún aspecto, ¿sí? Pero todas estas bibliografías a las que hace referencia el autor mencionan el vínculo entre ambos conceptos, pero muy pocas establecen o especifican cuál es el tipo de relación que guardan unas y otras, ¿sí?
Entonces, en este sentido, Domingo Contreras va a establecer que se puede abordar el vínculo de enseñanza-aprendizaje inicialmente desde dos perspectivas, ¿sí? Una, que considera a este vínculo producto o en relación directa con una relación de causa-consecuencia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que desde esta concepción el primer término no puede llegar a existir sin la presencia del segundo. ¿Sí? Desde una postura antitética a esta, va a rescatar Domingo Contreras la interesante perspectiva que ha aportado Fentesnacher, ¿sí? A lo largo del tiempo, cuya principal propuesta era contribuir a ayudar a reflexionar sobre que el vínculo entre enseñanza-aprendizaje no sería o no es, vamos a ponerlo no en potencial, sino en términos afirmativos, no es una relación de causa-consecuencia, sino que es una dependencia de tipo ontológica, ¿sí? Y acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar qué es la ontología. La palabra ontología deviene del griego, ¿sí? Ontos significa ser, y logía hace referencia al término logo, que es conocimiento. Entonces, nosotros en base a esta etimología podemos decir que la ontología es el conocimiento del ser. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de vínculo entre enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista de este autor, tendríamos que estar vinculándonos más a esa relación que hay entre seres que se suceden en un determinado contexto y según determinadas reglas de existencia, de sociabilidad y de condiciones de ser y estar. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, que se aleja rotundamente de esa idea de la relación causa-consecuencia, nos podríamos decir qué cosa, ¿sí? Que el aprendizaje no es la causa de la enseñanza, sino que es el resultado de un proceso de uno de los seres que forma parte de este conjunto, ¿sí? Es decir, que es el resultado de la postura activa y responsable o no que asume un determinado ser en función de determinadas prácticas. ¿Estamos? Entonces, en este sentido, desplazamos esa idea de relación causa-consecuencia para entender que es un vínculo entre seres y que estos seres asumen o no, según su propia disponibilidad y concepción de vida, determinadas responsabilidades que lo establecen o no como un sujeto de acción en el marco de toda instancia o de todo proceso, de toda vinculación entre alguien que enseña y alguien que aprende. Bien, entonces, ¿qué podemos intentar reflexionar en función de esta explicación? Y siguiendo lo que pondera Contreras, cito: en vez de una relación causa-efecto entre enseñanza-aprendizaje, lo que existe es una relación de dependencia ontológica entre las tareas de enseñanza y las tareas de aprendizaje mediados por el flujo de tareas que establece el contexto institucional y dentro del cual se descubre el modo de realización de las tareas de aprendizaje. Bien, ustedes dirán qué repetitivo es este autor con el término tareas. Bien, ¿por qué? Porque este aporte que nos brinda este autor nos permite comprender o acentuar la idea de que cuando hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje, en realidad estamos haciendo referencia a una instancia de interacción entre determinadas propuestas que son el resultado de determinados lineamientos institucionales, sociales, políticos y económicos que delinean e influyen en esas propuestas que se llevan al aula, ¿sí? Y que van de la mano de los que forman parte de este binomio, es decir, de los actores sociales que forman parte de este accionar. Entonces, en este sentido, nosotros podemos entender que cuando hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente hacemos referencia al que enseña y al que aprende, sino que cuando hacemos referencia a esta conjunción, estamos poniendo de manifiesto que involucra
¿A quiénes? A una serie de actores sociales que cumplen diferentes roles en la escena, es cierto, pero que esos actores sociales actúan, ¿sí?, en el contexto de esta situación en función de determinadas direccionalidades que son producto del influjo de información, de necesidades y de intereses del contexto del cual forman parte. ¿Qué significa esto? Que así como existen diversas culturas institucionales, producto de diversos intereses sociales, políticos y económicos, pueden llegar a existir diferentes maneras de encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de las tareas que se solicitan y en función de las tareas que aquel que decide aprender decide realizar en función de sus propios intereses. ¿Sí? Entonces, hablar de enseñanza-aprendizaje no solamente es hacer referencia a dos categorías que se relacionan de manera conjunta, sino que estamos haciendo referencia a la interacción entre actores sociales que interactúan entre sí, atravesados y mediatizados en diferentes aspectos por una gama heteróclita de intereses que son o que surgen a raíz de las necesidades institucionales educativas, de las necesidades sociopolíticas, económicas y culturales del contexto del cual forman parte, ¿sí? Entonces esto nos permite desplazarnos de esa idea de pensar que solamente es un vínculo entre dos palabras, sino que involucra una acción interaccional dinámica y cultural mucho más amplia y mucho más compleja aún. Bien, entonces, esta nueva perspectiva de Fentesmarcher lo que nos permite a nosotros a su vez es comprender que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve atravesado por fuerzas, ¿sí?, centrífugas, que son fuerzas que devienen tanto de adentro como de afuera. Y cuando hacemos referencia adentro, estamos haciendo referencia justamente a cuáles son las intencionalidades cuáles son las intencionalidades educativas que cada institución se propone cumplimentar. Es decir, por ejemplo, ¿qué se desea enseñar en un determinado contexto educacional? ¿Por qué se desea hacerlo? ¿Por qué se lo tiene que hacer más allá del deseo? Y a su vez, estas intencionalidades educativas internas son el resultado en algún aspecto o la clarificación, la materialización de otras fuerzas de índole externas que lo que hacen es mostrar específicamente cuáles son las intenciones de la estructura institucional, social, de la cual forma parte y las cuales tienen como determinado la obtención de ciertos intereses. Entonces, en este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve atravesado por influencias externas e influencias internas. Podemos decir que las influencias internas son el reflejo en algún aspecto de las necesidades y los intereses externos que hacen a la configuración contextual, cultural, política, social, económica, institucional, educativa, ¿sí?, de los actores sociales que forman parte de esta interacción dinámica y compleja en todos sus aspectos. Bien, avancemos. En este sentido, y en función de todo lo expuesto, es que Contreras considera pertinente no hablar de la relación así solamente tan fría, vamos a poner este subjetivo de enseñanza-aprendizaje, sino que tenemos que hablar de los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque esta configuración da cuenta de todas las instancias interactivas que forman parte de este complejo interaccional, ¿sí? Y en este sentido va a definir este autor la construcción, procesos de enseñanza-aprendizaje como sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje, ¿sí?
estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje, lo que no significa que lo provoquen en todos sus aspectos, porque como dijimos anteriormente, acá no hay una relación de causa-efecto, sino que una relación de dependencia ontológica. Viene a decir, de interacción entre seres que tienen intereses diferentes, pero que forman parte en algún aspecto de una misma situación comunicativa que percibe una intencionalidad, ¿sí? Que está atravesada en este caso por los intereses culturales, sociales, políticos e inmediatamente institucionales de la cual forman parte. Bien, entonces, en función de este recorrido, nosotros podemos plantear tres aspectos que desde la mirada de este autor caracterizan al proceso de enseñanza-aprendizaje. A saber, cito, los procesos de enseñanza-aprendizaje ocurren en un contexto institucional, transmitiéndole así una característica que trasciende a la significación interna de los procesos al conferirle un sentido social. ¿Qué significa esto? Que cada institución, ¿sí?, se caracteriza por tener su propia cultura, sus propios modos de ser y estar y promover los procesos de enseñanza-aprendizaje. 2. Los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden interpretarse bajo la clave de los sistemas de comunicación humana, teniendo en cuenta las particularidades específicas de aquellos, una de las cuales es su carácter de comunicación intencional. ¿Qué significa eso? Siempre que alguien enseña, ese acto de enseñar es el producto, ¿sí?, de una intencionalidad comunicativa. Siempre que alguien aprende, también detrás de la necesidad de aprender hay una intencionalidad. Entonces es importante entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como línea transversal una intencionalidad comunicativa. Esta intencionalidad comunicativa está cimentada, atravesada y mediatizada por los intereses socioculturales, históricos e institucionales educativos que dan forma a la cultura de la cual forman parte los actores institucionales que entran a interactuar en este contexto. Por último, nos va a decir Domingo Contreras, el sentido interno de los procesos de enseñanza-aprendizaje está en hacer posible el aprendizaje. No hay por qué entender que la expresión hacer posible significa atender a determinados logros de aprendizaje. Es decir, la tarea del docente es generar las condiciones, en algún aspecto, para que el otro pueda, desde sus propios intereses y de sus propios conocimientos, volver operativo aquello que intencionalmente el docente comunica. A ver, y en este sentido, ¿sí?, uno contribuye con que aquel que tiene deseos de aprender, en algún aspecto pueda cumplir con esta necesidad. ¿Qué pasa? La acción de enseñar no es una acción que se va dando independientemente por campo. ¿Qué significa? Que todos en algún aspecto contribuimos a la configuración del saber, pero que es una tarea dialógica, sociabilizada y que implica de un cierto grado de complejidad, ¿sí? Porque lo que se está poniendo en juego es la posibilidad de poder transmitir en algún aspecto un saber respecto de una cosa, de una materia, de una configuración, de una interpretación, ¿sí?, de una corriente, y que eso a su vez es el resultado de ciertos intereses de diferentes índoles que han atravesado esa propuesta y esa intencionalidad educativa. Lo mismo ocurre con el estudiante que en función de sus propios intereses decide qué aprender, en qué aspecto, ¿sí?, de aquello que recibe del otro, que en este contexto forma o ocupa el lugar del que enseña. ¿Sí? Bien, en función de esta breve y sucinta explicación, yo les propongo, ¿sí?, a modo reflexivo, que ustedes puedan leer el texto de Domingo Contreras, que lo tienen disponible en el cuadernillo número 1, que está en el aula virtual, y en función de esta pequeña interpretación mía, de esta pequeña explicación, y a partir de estas preguntas orientadoras, ustedes puedan en algún aspecto recuperar el sentido que plantea este autor, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo les planteo estas tres preguntas orientadoras. ¿Cuál es la gran confusión en torno a la enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál es el gran aporte que nos hace Fentes-Marcher? ¿Qué es la dependencia ontológica? ¿Sí?
Y en función de estas preguntas orientadoras, les propongo, ¿sí?, que ustedes puedan responder a la siguiente pregunta o a la siguiente actividad. Vamos a volver a la última diapositiva, que dice: este texto nos abre el panorama acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Considerar los 3 aspectos que caracterizan la realidad de la enseñanza y redactar una situación de aprendizaje que refleje estos aspectos, ¿sí? Es decir, una situación, ¿sí?, real, en la que nosotros podamos ver cómo influyen estos 3 aspectos que hacen al proceso de enseñanza-aprendizaje, que nosotros ya sabemos que no es un vínculo de causa y efecto, sino que tiene que ver con un sistema de comunicación intencional en el marco de una determinada configuración institucional que tiende a provocar estrategias de aprendizaje con el fin de que el otro, que es el otro actor social que forma parte de este contexto de intercambio, pueda nutrirse de ello en algún aspecto según sus intereses. Bien, perfecto. Entonces, en el marco de la clase de hoy, ¿sí?, les propongo primero reflexionar sobre esto que estuvimos charlando, exponiendo, y que en función de eso y la lectura del texto puedan avanzar sobre la reflexión de esto que propone Contreras Domingo respecto del binomio enseñanza-aprendizaje. Es un apartado muy breve, pero contiene una gran contundencia teórica que es interesante de tener en cuenta a la hora de reflexionar. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, respeten el aislamiento social y obligatorio y los saludo a todos y a todas.